¿Crees que la situación que te está ocurriendo en este momento y que te tiene atravesando un momento difícil en tu vida, en algún área, será algo por lo que sientas agradecimiento en el futuro? Cuéntame tu respuesta. Hoy hablamos con Carolina Rodríguez Barros López. Ella se denomina alquimista del alma, aunque en realidad es una mujer multifaceta, diseñadora, artista, terapeuta, maestra, autora y conferenciante. En esta conversación con Carol hay un entramado de información dentro de la propia historia que nos cuenta, que es la suya. Quédate y conversa con nosotras. Dentro, episodio 8. Ahora sí estamos grabando. Hemos hecho una pequeña intro de unos poquitos minutos de conversación. Carol, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en este episodio. Ha sido como muy inesperado, a la vez que mágico, a la vez bonito, que fue que nos conocimos hace poquitos días en un taller que tú facilitabas y se me inspiró que estaría bonito que tuviéramos esta conversación y te agradezco que estés aquí que la hayas aceptado y estemos aquí hablando nosotras. Bienvenida. Gracias, Ana. Gracias siempre al servicio, lo que pueda aportar a la audiencia, a tu audiencia, pues yo encantada de corazón. Para que la gente un poco te conozca y nos podamos acercar a lo que tú haces, lo que tú puedes aportar, he visto una denominación, no sé cómo lo llamas tú, que es alquimista del alma, que suena como muy bonito y me gustaría que con lo que tú pudieras compartir, como que lo bajemos para que todo el mundo entienda qué es eso que hace Carola. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es ser alquimista del alma? Bueno, pues sí, es una muy buena pregunta. La alquimia es el proceso de transformación, por decirlo sencillamente y planamente. La transformación, ¿qué es? Más que transformación, podría decir una metamorfosis, porque la alquimia va más allá de la forma, no es un cambio de forma, sino es la sublimación de la esencia de una materia. Y por eso, o sea, al revelarse la esencia de una materia, cambia la expresión de la materia. ¿Recuerdas que en el taller les dije, ¿no? Cuando cambio internamente, cuando cambio yo el paisaje interno, cambia la materia. ¿Qué es la materia? Mi vida, mis vínculos, mi salud, mi nivel de abundancia, mi relación con la naturaleza, el espacio donde vivo, ¿no? Suceden cosas cuando yo voy hacia adentro y reconecto con mi propia esencia. Es un proceso de revelación, ¿no? Es el proceso, o sea, o es el camino, ¿no? Que me lleva hacia mi propia alma, esa es la esencia, ¿no? O sea, ¿quién soy realmente? Entonces, como tú has bien experimentado, es el camino hacia adentro, ¿no? Es descubrir, wow, todo esto que soy, que tengo, que ya tengo, que todos estos años busqué afuera y, wow, lo tengo aquí dentro, ¿no? Entonces, de alguna manera he recibido además, o sea, esa inspiración de llamarme así, porque bueno, a las personas nos gusta llamarnos de una manera, ¿no? Y para que los otros nos reconozcan. Porque no soy ni coach, ni terapeuta, ¿no? Ni facilitadora de, ¿no? O sea, yo entiendo como alquimista además que cada uno de nosotros tiene la posibilidad, ¿no? Los recursos internos de hacer ese proceso por sí mismo. Entonces es como que, no, a veces necesitamos una llave, una guía, ¿no? Alguien que te abra la puerta y te diga, mira, por ahí es. Sí. Entonces cuando, ¿no? Lo mismo le dije en el taller, cuando el proceso alquímico comienza, wow, es que no tiene fin, ¿no? Porque somos seres enormes, somos seres espectaculares, ¿no? Sí, Mucho más grandes de lo que nos experimentamos o pensamos. sí, es difícil de explicar para mí porque fue mucho más bajado al sentir, cosa que a mí me vino súper bien y me gustó muchísimo, pero es como difícil de describir cómo compartimos ahí todo un día haciendo ejercicios y fundamentalmente eso, acercándonos a nosotras mismas y estábamos en ese punto de energía, de unión, de sostén, al menos así lo sentí yo, al mismo tiempo que cada una estaba trabajando hacia sí misma y para sí misma, ¿no? He visto una frase muy bonita que decía que se trata de co-crear un mundo con más belleza y más paz y que para eso debíamos recordar quiénes somos, ¿no? Y por qué estamos aquí. Y es como, vale, esta idea, hasta hace relativamente poco tiempo yo decía, bueno, ¿y cómo aterrizo esto realmente, no? Ahora parece como que la voy aterrizando un poquito más y a lo mejor en tus palabras todavía podemos entender mejor cómo contestamos a esas preguntas que para una persona de a pie
normal, que tiene su día a día y que va por la calle, es como, wow, esto mola, suena muy bien y quiero esto, pero no sé muy bien cómo acercarme a eso. Es que es lo que tú estás diciendo. Fíjate que el lenguaje hablado, ¿no? O sea, lo intelectual, la información, el conocimiento, las miles de cosas, porque, o sea, yo también puedo dar un taller que es simplemente hablado, ¿no? Pero el lenguaje del alma es el sentir, el lenguaje del corazón es el sentir. Y es eso la prioridad número uno que tenemos como humanidad, ¿no? O sea, darnos cuenta que el lenguaje es el lenguaje hablado, ¿no? O escrito es el lenguaje de la personalidad, el lenguaje más intelectual, el lenguaje que de alguna manera estructura muy rápidamente y pone etiquetas muy rápidamente, ¿no? Para yo poder entender, localizar, bueno, que tiene su función, vale, esto lo entiendo, de alguna manera si lo entiendo me siento seguro, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Porque en realidad la seguridad no es algo intelectual, sino es un sentir, ¿no? Entonces, todo el proceso de alquimia, y sobre todo si hablamos del alma y hablamos del corazón y hablamos de la esencia de quiénes somos realmente, necesita bajarse al cuerpo, o sea, incorporarse, ¿no? O sea, Bueno, darle cuerpo a mi esencia para yo manifestarme, porque ¿qué quiere decir esto? Que sí, desde quienes pensamos que somos, pensamos que tenemos que ser, aprendimos a ser, nos queda cómodo ser, nos sentimos seguros siendo, sé que voy a ser amado, escuchado, respetado, o por ser aceptado, he construido diferentes personalidades, diferentes recursos o muletas, como le digo yo. Esto viene de muy pequeños en la infancia, ¿no? Cuando necesitábamos a los 3 4 años de edad a mamá y a papá, o antes, a mamá y a papá, que me den de comer, que me den abrigo, ¿no? O sea, tener yo como... esas necesidades básicas cubiertas, sentirme... Claro, o sea, sentirme parte de, sentirme en seguridad, ¿no? Sentirme querido, visto, en fin, todas estas cosas. He aprendido ahí que cómo tengo que hablar, cómo tengo que moverme, ¿no? Entonces fui construyendo a lo largo de la vida y hoy termino siendo un profesional que trabaja de X, o una mamá que tal, o una pareja, o una divorciada, o una viuda, en fin, ¿no? O sea, tenemos como un montón de roles, digamos, adquiridos, aprendidos, que estamos sosteniendo, que pensamos que somos. Y cuando llegas a tu casa, ¿no? Y que quizás, como me pasó a mí a los 33 años, ¿no? Tener mi vida cubierta, ¿no? El matrimonio perfecto, la casa soñada, en fin, el trabajo, ¿no? Todo, decir, wow, pero no me siento feliz. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué había? ¿Había o qué no había? O sea, había como Claro, es que ¿qué no había? Esencia. ¿Dónde está Carolina? O sea, me tuve que sentar conmigo misma y preguntarme, ¿y quién decidió esto por mí? ¿Quién decidió, no? Casarse, tener este trabajo. Yo vivía en Asia en ese momento, en Kuala Lumpur, ¿no? O sea, digo, y a los 33 años ya tengo todo lo que la sociedad dice que tengo que tener, mi coche, mi esto, mi piscina, y la vida de qué va. O sea, todavía me falta un montón de años. O sea, qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer y qué voy a hacer? Porque no me sentía plena. Y claro, estaba en un contexto donde no tenía tantas distracciones como ahora, ¿no? Que tenemos un montón de distracciones. Todo lo que es entretenimiento, ya sea cultural, espiritual, mediático, hay un montón de distracciones en la vida. Vivimos súper apurados, con mil cosas, ¿no? Que no nos dejan que lleguemos a ese punto de sentirnos, lo que tú dices, de sentirme. Y cuando para mí, ¿no? Y lo veo en las personas, ¿no? O sea, cuando tú lo viviste en el curso, ¿no? Que fueron varias horas, o sea, todo el día una inmersión y en ese estado como de silencio, de presencia, cada una escuchándose, ¿no? Porque es cuando yo estoy realmente en ese punto de escucha, de sentirme. Digo, wow, sí, esta pregunta la tengo que responder, porque es verdad. Y ahí viene la práctica de la autohonestidad, ¿no? De decir, wow, es que no me puedo esconder de mí misma. O sí, porque todos podemos escondernos de nosotros, ¿sí o no? O sea, ¿cuántas veces nos engañamos? Nos acomodamos a la vida que tenemos, a las relaciones que tenemos, lo que conocemos, porque bueno, el año que viene veo, bueno, ya cambiaré de trabajo y veré cómo voy, bueno, me mudo de casa y ya veo, ¿no? Y voy así como, y no. O sea, cuando llega ese momento de autoverdad, de sentirme, ahí se abre el primer portal, ¿no? Esa pregunta de decir, wow, voy a mirar esto.
Y esa sensación, esa información que te baja, esa revelación, se convierte para ti de repente en algo más grande que todo lo que pesa hasta ese momento, pues una vida que quieres, una situación buena, las cosas marchan bien alrededor. ¿Es ahí o es progresivo? Mira, eso que, o sea, las respuestas o la guía que cada uno recibe tienen que ver con tu disponibilidad. Hay una Ujú. palabra que es muy importante, ¿no? O sea, recuerda la primera ley de alquimia, que es la voluntad de transformarte. Sí. Entonces, depende la disponibilidad que tú tengas en este momento, la información que te llega, la guía que te llega. Porque a veces dices, ¿no? Recibes o sientes, bueno, hay gente que escucha, en fin, o sea, que escribe intuitivamente, o sea, que intuye, cada uno, ¿no? Su manera, tener este lenguaje sutil, ¿no? Pero a veces es pausa, ¿no? Ya se te revelará, ya verás hacia qué dirección tienes que ir, ¿no? Y a veces es, como a mí a los 33 años, la sensación, ¿no? O sea, la certeza de decir, wow, es que lo próximo es el divorcio, ¿no? O sea, porque no el divorcio de plantear el divorcio, pero de sí desarmar ese matrimonio que me tenía en una vida que en realidad yo no era auténtica, o sea, 100% mía, Mm. era de a dos, ¿no? Entonces, a veces sí tenés esa respuesta de, wow, ¿cuál es el próximo paso? Uy, no, pero encarar un divorcio, ¿no? Entonces yo puedo, ahí tengo la opción. Puedo seguir con una narrativa y me sigo acomodando, Mm. o comenzar a ser fiel a mí misma y decir, wow, ok, vale, sé que es por ahí, pero no tengo idea del próximo paso. O sea, sé la dirección, pero ¿cuál es el próximo paso? Bueno, pues abro mi corazón, ¿no? Es como realmente me abro a esa posibilidad y veo. Claro, no nos podemos engañar de que vienen todos los fantasmas, el que dirán, el no sé qué, cómo lo hago, de qué voy a vivir, Y el volumen ¿no? del O sea, miedo no es crece, fácil. crece y aumenta mucho en ese momento porque la mente está tratando de contestar esas preguntas y tratando de responder a ese nivel de seguridad, entre comillas, que muchas veces no lo es, pero esa idea de seguridad que nos hemos creado y entonces saltan las alarmas y es complicado. Entonces, ahí vuelves al cuerpo, ya estabas conectadas con el cuerpo o sigues un proceso natural donde dices, vale, me abro a esto, que ya hemos dicho que es muy importante y es totalmente así, abrirte y luego mantenerte en ti conectada a ti. ¿Cómo podemos hacer eso, Carol? Tienes que tener de alguna manera prácticas que funcionen con tu día a día. O sea, realmente yo hablo mucho, ¿no? En mi trabajo del autocuidado. El autocuidado como cuidado mutuo también, ¿no? Porque esto que leías de mi frase, ¿no? O sea, somos cada uno de nosotros, ¿no? Ocupando nuestro lugar y conociendo nuestra esencia, que vamos a poder configurar un nuevo tejido, ¿no? Donde no haya tanto drama, tanta separación, tanta competencia, ¿no? Entonces tengo que volver a mí. Y número uno es cerrar las distracciones, cerrar las aplicaciones, cerrar las redes sociales. O sea, olvídate de las teorías, de lo no sé qué, de las naves, del flash solar, de los miles de cursos, de las 800 ceremonias, de, no sé, de lo que te esté distrayendo de tu camino, porque está lleno, cada uno va a ser diferente. A la alimentación, las adicciones, el sexo, el dinero, las vacaciones, todo puede ser distracción de lo que realmente es de vital importancia para ti, que es sentirte bien, sentirte pleno, porque en realidad vinimos para eso. O sea, nosotros somos el propósito y la misión de estar bien, de manifestar todo nuestro ser, ¿no? No hay nada más que eso. Es tan simple y tan complejo porque necesitamos deconstruir todo este palacio, ¿no? Esta vida que hemos creado que está, bueno, revisar, ¿no? En qué bases está hecha, ¿no? En qué bases estoy sosteniendo lo que estoy sosteniendo. Entonces, lo primero es cerrar las distracciones y luego es, ¿qué necesito en este momento? Hay dos preguntas vitales. Una es de la polaridad femenina y la otra de la polaridad masculina. La femenina nos va a invitar a que varias veces al día me pregunte, ¿cómo me siento? Y eso enseguida te cambia el chip, ¿no? Y cómo me siento comiendo esto, cómo me siento haciendo esta entrevista con Ana, ¿no? O sea, estoy en el cuerpo, siento mis piernas, siento mis genitales, siento mi cuerpo, estoy aquí presente, no estoy pensando en, ¿no? O sea, es que es la vida cotidiana misma. Entonces, esta pregunta de, en lo que esté haciendo, criando a mi niño, cambiándole los pañales, hablando con mi marido, haciendo el amor, no sé, pagando la cuenta del banco,
¿Cómo me siento? Y luego, varias veces al día también preguntarme, ¿quién soy? O mejor dicho, también, ¿no? Que nos sirve mucho a mirar los roles. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién creo que Eso. es esta Carolina que está que está teniendo esta conversación? ¿Y quién es la Carolina que va ahora a darle de comer a los gatos? ¿O quién es la Carolina que va a regar al campo, ¿no? A su huerto. Ujú. ¿Es la misma o me estoy metiendo en personajes? ¿Me siento más plena en uno que en otro? ¿No? Y me tengo que ir dando cuenta, pero es que esto no te lo puede decir ningún maestro ni ningún curso. ¿No? Entonces, estos son como las dos cosas. Y luego todas las prácticas que haya que a ti te gusten, que te traigan al cuerpo. La danza, la meditación, la respiración consciente, estar en la naturaleza es vital, caminar descalzo en la naturaleza, pasar tiempo en silencio. O sea, realmente hacer tiempo, o sea, crear tiempo para tu propio camino. Es que no hay magia. Creo que de alguna forma nos hemos acostumbrado a obtener, a que nos lo digan todo, porque realmente nos están aleccionando prácticamente desde el inicio de nuestra vida. Y además nos desenvolvemos en un mundo que está sobreinformado, como tú decías, y casi todo el mundo te está diciendo qué es lo adecuado, cuál es la respuesta, qué tendrías que hacer, de qué manera. De alguna forma estamos idiotizados y necesitamos como el feedback constante o la instrucción o la respuesta constante ante cada cosa. Y muchas veces no sabemos hacerlo. O sea, preguntarme, estar pendiente a mi cuerpo, desconectarme de todo lo que al final no, supone una fuente de distracción constante. No sabemos hacerlo, se puede hacer, es sencillo. Es verdad que te puedes acompañar con personas, como es tu caso, es verdad que te puedes acompañar en técnicas determinadas, puedes profundizar en tal, pero el mensaje para mí bonito y esperanzador es que puedes ocuparte de hacerlo y puedes ocuparte a través de ti misma, de ti mismo, de tu propia escucha y empezar a generar una cosa de la que yo hablo bastante también con mi trabajo y a través de lo que yo hago, que es esa relación contigo. Porque al final la relación que se crea hacia el exterior, las relaciones a todo nivel que tenemos en distintos ámbitos de nuestra vida, están muy dirigidas desde la relación que tú tienes contigo, la intrapersonal. Y esto que tú estás comentando es muy valioso desde mi forma de verlo para nutrir esa relación intrapersonal, eso que tú tienes contigo. Y ahora quiero preguntarte, Carol, por experiencias. Viviste esta situación, que es una situación, bueno, de un cambio, de un quiebre importante, cuando tú has comentado con 33 años, y tú has comentado también que sufriste un trastorno de la alimentación en un momento dado de tu vida, te tenía en un estado pues debilitado de salud y quizá emocionalmente o mentalmente también te sentías pues, no sé, tú nos vas a contar ahora cómo, y ahí tomaste también una decisión muy importante de regular y generar otro tipo de relación contigo misma. Bueno, comparte lo que te apetezca de esa experiencia, pero me parece interesante. Sí, gracias, Ana. Es que es totalmente esto, lo que tú estás diciendo. Fíjate que la relación con uno mismo es la base de todo. O sea, demasiado rápido salimos a buscar a la llama gemela o al alma gemela o a la divinidad misma, ¿no? Antes de encontrarnos a nosotros. Y es como, mira, se me eriza la piel cuando lo digo, porque ¿cómo es posible, no? O sea, que nunca vas a encontrar algo que ya está dentro tuyo, ¿no? Cuando lo buscas afuera, ¿no? O sea, puedes encontrar reflejos, ¿no? Y guiños, ¿no? Pero si no está este autorreconocimiento, ahí sí se complica, creo, el camino. Y lo digo por experiencia, porque justamente, fíjate que, bueno, y además, bueno, tú lo sabes, ¿no? Lo habrás hablado en otros podcasts, pero la relación que uno tiene con uno mismo empieza desde la cuna, ¿no? O sea, porque es cómo me estoy experimentando, es el feedback de mamá y papá. O sea, todo el tiempo, los primeros referentes. Entonces yo ya estoy creando una idea de quién soy. Y ahí, wow, ahí se desarrolla todo, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje intelectual puede explicar, justificar, analizar situaciones, pero el lenguaje del corazón y del alma, ¿sabes? Es mucho más profundo. Entonces necesitamos, ¿no? Ir hacia adentro. Y justamente es esto que me ha pasado a mí cuando yo era adolescente, tenía más o menos unos 19, 20 años. Cuando termino la universidad en Buenos Aires, empiezo, bueno, la carrera de modelo, voy a decir, ¿no? Pero porque, bueno, fíjate qué palabras más Matrix. Carrera, o sea, competición, ¿no? Y modelo de qué y para quién, no lo sé todavía, pero bueno, es lo que, bueno, el sueño de, Se creo, llamaba muchas así. adolescentes. Y en Argentina, como ya sabes, somos bastante obsesivas con la imagen.
las mujeres. Entonces, bueno, ahí caí yo, ¿no? En esta experiencia que en realidad necesitaba, porque todo lo que vivimos en la vida, ¿no? Son experiencias que a nivel álmico tienen enseñanzas muy importantes. Entonces, poder, ¿no? Atravesar, caminar tranquilamente lo que estamos caminando, ya sea una enfermedad o un divorcio o lo que fuese, eh, porque hay ahí una nueva maestría, ¿no? Hay ahí algo en mí que se va a activar si yo camino con presencia, ¿no? Y aprendiendo en cada paso. En ese momento, Te voy a pues, cortar intencionadamente, Carol, y hago este inciso para comentar una cosa porque he tenido como un flash de algo que comentaste en el taller que compartimos, y es que estamos como muy expuestos, como comentaba antes, hacia todo lo externo, pero tú también tienes que decir respecto a tu posición y tú también puedes tomar la decisión y posicionarte. De alguna forma, como que no nos otorgamos ese poder. Y lo que tú comentaste en concreto fue que cuando estamos pasándolo mal y todos nos hemos visto en ese trance de mayor intensidad, más gravedad, menos gravedad, nos entregamos a eso y creamos una resistencia. Y también lo hablo con personas por fuera que es como, bueno, si está pasando un divorcio, joder, eso es una situación muy complicada, joder, que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad, que tiene tal. Y entendemos y respetamos absolutamente eso, pero tú tienes mucho que decir respecto a eso. Es cierto que a veces nosotras nos quitamos, nos borramos y nos entregamos a una situación, y sé que esto va a sentar mal a algunas personas, pero desde la posición de víctima, ¿vale? Esto me está pasando a mí y es un tema complejo, y claro que hay muchos trances en nuestra vida que son muy complejos, por supuesto que sí. Tienes que decir, tú tienes que decir en todo eso, y eso te pasa a ti y probablemente te pasa para ti. Y en algunos momentos de mi vida yo no he podido entender esto. Por lo tanto, entiendo y respeto que si hay alguien al otro lado que está pensando, estás loca, no hay quien te entienda con esto que estás diciendo, lo puedo entender, pero te pasa a ti y te pasa para ti, y lo tuyo fue un tema complejo. De hecho, este inciso, disculpa, sigue. es que es así lo que estás diciendo. Yo también tuve, bueno, la experiencia de la anorexia es una de varias que tuve y donde aprendí a esto, ¿no? Primero a decir no al diagnóstico, ¿no? O sea, decir no, porque en cuanto yo acepto esa etiqueta o ese diagnóstico, pues puede ser una sentencia de muerte, puede ser algo bastante complicado y mucho más grande de lo que en realidad tiene que ser. Obviamente, lo que tú estás diciendo, cuando estoy en el proceso, no lo entiendo, la gente me dice, no, míralo de tal o cual manera, y tú dices, no, estás loca, o sea, esto es horroroso lo que me está pasando, y yo estuve ahí, o sea que también lo puedo entender, pero claro, la verdadera libertad, ¿no? De nuestro ser es cuando podemos luego mirar a todos los episodios de la vida y comenzar a comprender, ¿no? O sea, cómo mi alma ha madurado gracias a esa experiencia tan difícil que tuve, ¿no? Entonces, como digo siempre, todo juega a favor de la evolución. Entonces, esto de la experiencia de la anorexia a mí me ha realmente autoiniciado en la importancia de estar en comunión con el propio cuerpo físico y todos los otros cuerpos, el emocional, ¿no? Y el mental, y obviamente el espiritual, pero en ese momento de la anorexia era un check-out, era un bueno, literalmente la anorexia es dejo de alimentarme, es que me quiero morir. No soporto a mamá, la comida es tóxica, nada me nutre, en esta casa todo es un desastre, quiero desaparecer, quiero morirme. Punto, ¿no? Entonces ahí empieza el drama cuando después de un año y medio, ¿no? de proceso, pues mis padres me arrastran a una psicoterapeuta, ¿no? Para hacer terapia de familia, ¿no? Y me arrastran, digo yo, 2 sesiones tuvimos los tres porque literalmente, o sea, yo no tenía ganas de estar sentada ahí con mis dos padres delante que me miraban y solo se acusaban, o sea, me acusaban a mí del problema de relación entre ellos y se acusaban uno al otro, ¿no? O sea, y yo quedaba aún más invisible, o sea, la culpable y la, o sea, y digo, Llevabas lo mejor de cada parte, es decir, lo peor, lo peor de cada o parte. sea, era como, bueno, aquí. Entonces, yo miraba, ¿no? Miraba a la psicoterapeuta y miraba a mis padres y digo, no se están enterando de nada esto, ¿no? O sea, y digo, me planté un día, ¿no? A la vuelta de la segunda sesión en la casa de mis padres y les digo, no, yo no vuelvo más ahí, ¿no? Y es esa toma de poder, ¿no? De decir, ahí sí, ¿no? Uno se empodera y dice,
yo también tengo posibilidad de elegir, ¿no? De cómo quiero llevar esto adelante. Y es verdad que en ese momento yo estaba muy enamorada de un chico y lo mal que la estaba pasando yo en mi cuerpo, que no quería que nadie me toque, o sea, que nadie se me acerque. Por un lado estaba modelando en las pasarelas, ¿no? Con las fotos. Imagínate el desmembramiento, mente, emoción, cuerpo, ¿no? Para pretender ser algo o alguien, ¿no? Y además un objeto, a una imagen, cuando emocionalmente y mentalmente estaba completamente perdida, o sea, sin sentir absolutamente nada, ¿no? O sea, adormecida completamente y mentalmente enfocada en no comer y bajar de peso, ¿no? Era lo único que me importaba, ¿no? Entonces, fíjate la negación de uno mismo, lo violenta que puede ser. Entonces, en ese momento, tuve otra vez lo mismo que me pasó más adelante en mi vida con lo del divorcio que ya conté. Bueno, voy de adelante para atrás, pero no importa. O sea, en ese momento tuve que sentarme a reconocer que realmente estaba enamorada de esta persona, de este chico. Y fue otra vez ese sentirme y esa autohonestidad de decir, wow, si yo quiero algo con él, ¿no? O sea, voy a necesitar sanarme. Entonces, hay un momento que comienza este proceso de alquimia, ¿no? O sea, o abre, ¿no? Te abre el camino a que vayas por una nueva vía en tu vida, que es el de sentirte y sincerizar, ser sincero con lo que realmente sientes y quieres, Mm, ¿no? Y decir, yo puedo. O sea, mm. a pesar de mí misma, yo puedo hacer esto. Y ahí fue cuando decidí, o sea, es que realmente, sin exigirle nada al chico, porque el chico pobre era mi mejor amigo y estaba incondicional conmigo a pesar de todo el proceso que yo estaba pasando, pero es que yo no lo dejaba ni que me tocara ni nada, ¿no? Entonces fue empoderarme de esa manera, sincerarme conmigo y agarrar el teléfono y literalmente llamar a la nutricionista que había sanado o acompañado a mi hermana en un proceso anterior, ¿no? Mi hermana más pequeña. Y llamarle a la nutricionista que se llama Nelly y le digo, Nelly, necesito verte. Y Nelly, lo primero que me dice es, Carolina, olvídate del diagnóstico. Tú no estás, no tienes anorexia ni eres anoréxica, porque fíjate, yo Nunca soy identificación. anoréxica. Claro, claro, la Claro, identificación. es que fíjate ¿no? Yo soy tal cosa, yo tengo tal cosa. No, 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 esto te está sucediendo para que tú vayas a tu próxima versión. Entonces ella fue la primera que me dijo, no vamos a hacer dieta, no va a... Bueno, o sea, en fin, una mujer que me abrió, o sea, que me habló de alguna manera en mi mismo lenguaje, me miró a los ojos y me tuvo una hora sentada con ella y me preguntaba, cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando en tu vida, ¿no? O sea, todas estas preguntas que son vitales y que estamos esperando que te las haga alguien o que te las hace una amiga y tú estás con tu rollo de amiga y le cuentas un cuento que ya te lo estás contando a ti misma Que desde te lo antes. crees tú porque lo tienes hiper hilado en la mente, entonces como Claro, y tiene no sentido y cuesta te nada alargarlo. justifica, claro. Entonces, cuando tú vas a espacios como este que tú viviste el sábado, ¿no? Donde está sostenido desde otro lugar, pues sí uno puede ir más profundamente. Y para mí, la anorexia fue el gran regalazo, todo el camino de vuelta que yo hice hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia la relación con este chico, o sea, en fin, ¿no? Todo ese camino de vuelta fue bellísimo y estuve muy bien acompañada, y sí estuve acompañada de otras mujeres en círculo y de dos terapeutas que trabajaban juntas, ¿no? O sea, no es que no hay terapia y lo tienes que hacer La tú solo, ayuda, no es para eso, ¿no? ayuda externa siempre es maravillosa. Mira, piensa, investiga, siempre lo comento. Es una muy buena opción que te acompañes con las personas que tú entiendes que son las Totalmente. que te pueden ayudar en el camino a través de muchos formatos, la terapia en sí misma y otros muchos formatos que existen que te pueden ayudar. Me gustó mucho que te referiste a esa nueva etapa cuando tomaste esa decisión y decidiste caminar de otra manera, con dos valores que me parecen súper bonitos. Uno es el amor, en este caso el amor hacia ti misma, este proceso de recuperación para ti. Y el otro es el respeto, que todos necesitamos, no sé si es muy osado decir todos, pero bueno, teniendo en cuenta lo que veo en el día a día, prácticamente todos necesitamos como aterrizar ese concepto, hacerlo nuestro, redefinirlo para nosotras, para nosotros y hacernos un poco más fuerte en él. Si queremos seguir transitando con este espacio propio y tener una vida sana y de paz, que en ese sentido tú y yo sí que compartimos propósito, me parece un buen enfoque hacerlo desde aquí, desde este lugar, desde el amor personal, no de boquilla, el amor personal practicado de verdad, como estamos diciendo, dedicándonos tiempo, entrando en este tipo de ejercicio, acercarnos a nosotras mismas de esta manera y el respeto. Y aquí llegamos a un punto que yo también tenía ganas
de compartir contigo para abrirlo hacia afuera, que es este punto de lo femenino y lo masculino. Nosotras somos mujeres, ahí enfrente están los hombres, hay toda una historia recorrida desde los inicios de la vida misma hasta el momento de ahora, y ahora estamos en lo que estamos. Entonces, por seguir un poco este trazado del que venimos hablando, en la normalidad de la vida cotidiana se identifica lo femenino con la mujer y lo masculino puramente con el hombre. Entonces, no es así, y tú lo explicas muy bonito y muy sencillo para que todo el mundo pueda entender esto, Caro. ¿Y qué es lo que digo? Que no lo sé. ¿Cómo que no sabes? A ver, bueno, es que vengo de escribir, ¿no? De publicar el libro de Shiva Medicine y Shakti Medicine, que es justamente la recopilación un poco de esta conciencia femenina y masculina. Son frecuencias que obviamente, ¿no? Están en todos, como tú estás diciendo, y como las tradiciones antiguas siempre lo han dicho, y como cuando uno comienza, ¿no? a sentirse, pues, y a mirar un poco cómo está construido todo es, o sea, desde una planta hasta un ser humano, todo es femenino, masculino, tiene estas dos energías, ¿no? Que antes las llamábamos polaridades, a mí me gusta llamarlas complementos, ¿no? Porque realmente en la transición a esta relación plena conmigo misma, de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que es el inicio de todo, de toda la plenitud, es la relación que tengas contigo y luego con los demás y luego con la divinidad, ¿no? En ese encuentro contigo mismo, seas hombre o seas mujer, pues tiene que estar el reconocimiento y el respeto interno de estas dos energías, de cómo funciona, de cómo es mi polaridad o mi complemento masculino y cuál es mi esencia o mi energía, ¿no? Femenina. Y esto me he dado cuenta a lo largo de los talleres, ¿no? Y del trabajo también conmigo misma al escribir el libro. Por eso el libro son códigos de luz, ¿no? Es muy gráfico, también hay una parte no escrita para que, bueno, cada uno pueda ir reflexionando. Hay Eh, preguntas que vienen muy hay bien pre- para hacer esa reflexión a la que nos estamos refiriendo. Ujú. Sí, porque fíjate que yo puedo empezar ahora a decirte que, bueno, lo masculino es tal cosa y lo femenino es tal, y otra vez vamos al lenguaje hablado y a etiquetarnos, ¿no? Y a decir, no, pero yo femenino, porque si yo te digo femenino, la ternura y la suavidad y la receptividad y la expansión y la creatividad, claro, pero para alguna mujer que esté mal, ¿no? Que esté en mala relación con su femenino, eso no lo va a aceptar y no va No a lo va a verse ver. así, ¿no? O sea, Exacto. y un hombre no va a relacionarse con eso, depende de dónde esté, tampoco, ¿no? Entonces, o sea, es muy complicado poner etiquetas, por eso el libro es muy importante que esté de las dos maneras, ¿no? O sea, con esas preguntas y esas descripciones para que tú puedas redefinir ese lenguaje femenino y masculino en ti, esas energías, y lo vayas incorporando, ¿no? Porque al final es esta frecuencia del matrimonio alquímico, ¿no? O sea, Ujú. en términos alquímicos es el hieros gamos, es el encuentro de tu femenidad con tu masculinidad interna, ya seas hombre y mujer, y poder habitar los dos complementos tan bien, tan plenamente y tan en seguridad, ¿no? Sin tener que autocriticar tu parte masculina o autocriticar tu parte femenina, eh, que puedes entrar en una polaridad u otra en tu vida cotidiana según lo vayas necesitando y según quién tengas enfrente, ¿no? Estos apuntes me parece que son muy interesantes y muy necesarios de transmitir, porque solemos identificarnos con una cosa, ojo, con algo que muchas veces no nos gusta y que criticamos de nosotras mismas. A ellos les pasa un poco lo mismo, pero ni somos completamente eso con lo que nos identificamos, ni tenemos una carga, por decirlo de alguna forma, que sea completamente de un estilo o completamente de otro. Entonces, dentro de todos nosotros, hombres y mujeres, existen esas dos partes, como tú contabas muy bien. Y ahora se trata de amigarlas, irlas balanceando, irlas reconociendo. Y esto te da un punto como de no tener que estar peleada contra nada. Sí, sí, porque lo que nos está matando como humanidad es la lucha interna que cada uno tiene. O sea, lo que rompe los vínculos o lo que manipula, ¿no? Los vínculos, las relaciones, es esta lucha interna, es este no. Por eso las distracciones, por eso las personas necesitan distracciones. No puedo estar en silencio conmigo misma porque no me soporto.
Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como a mí me pasó, o sea, yo no me soportaba y dejé de comer, quiero morirme, o sea, mejor me voy de este plano, porque ¿para qué seguir aquí, no? Esto es muy pesado. Entonces, a cada uno le va a tocar como pueda, digamos, evitar conocerse y reconocerse. Y Y reconocerse. reconocerse en esta polaridad masculina y femenina que cuando están mal aspectadas es muy peligrosa, ¿no? Un hombre muy afeminado o un hombre muy violento y una mujer demasiado masculina, ¿no? O sea, demasiado dura, fría, calculadora, y una mujer demasiado femenina, demasiado hipersensible, demasiado cíclica, que fluye, que no tiene dirección, que no tiene posicionamiento, ¿no? Entonces es de vital importancia en este momento. Una cosa Eh, pequeña que eh, podamos aportar, aunque sí, sea algo pequeño para que la gente que está aterrizando esto es como, vale, sí, porque cuando estás al otro lado tú tienes claro cuando el mensaje es para ti, cuando el mensaje te llega, te alcanza. Entonces, pensando en esas personas, ¿cómo pueden hacer, aunque sea un algo, para observarlas y empezar como a amigarse con ellas y a tratar de balancearlas? Carol. bueno, primero decir que en YouTube tengo un montón de meditaciones disponibles y en Spotify también, en, para que puedan quizás encontrar la meditación que más les llama la atención, ¿no? Y empezar por ahí. Aquí, ¿qué te puedo decir? Lo primero es encontrar, o sea, no encontrar, sino crear tu espacio de, no importa que sean 10 minutos o 15 minutos o una hora y media, ¿sabes? Porque esto es cada uno lo que pueda crear, ¿no? Lo número uno que lo dije en el retiro, ¿no? Y cae siempre como una bomba es, no eres el problema. O sea, suelta la lucha, porque todo está bien y todo siempre juega a favor de tu evolución. Entonces, lo más importante es entender que la lucha interna no te lleva a ningún lado y que no eres un problema. Dos cosas que me llegaron al alma. No eres el problema y déjate caer en ti misma. Exactamente, entonces, ¿cómo haces la práctica? ¿Sentadita debajo de un árbol o en el sofá de tu salón? No me importa. Papel y lápiz, tranquila. Respiración cómoda, súper consciente, expando el abdomen, abro el corazón, me sitúo en mí, dejo que mi mente se aquiete, hago lo que necesito para que mi mente se aquiete. Si necesitas danzar, danza, meditar, simplemente contemplar la habitación donde estás, ¿no? Como que deja que la vista, ¿no? O sea, caiga y puedas contemplar dónde estás y comienza a sentirte y es la respiración. Papel y lápiz. ¿Qué tiene que decir mi masculino? Y lo dejas fluir. Escritura intuitiva. Hay algo dentro tuyo que tiene algo para decirte y vas a evocar en ti tu masculino. ¿Y qué tiene para decir mi femenino? ¿Cómo se siente mi femenino aquí, conmigo, hoy? ¿No? Por eso es importante no poner etiquetas, ¿no? O sea, como hacíamos antiguamente, de que describíamos qué es la energía femenina y qué es la energía masculina. La podemos explicar para que la mente entienda, pero es importante que hagamos el trabajo de resignificación de todo eso, ¿no? Y que cada uno pueda encontrar su propio lenguaje, para que haga sentido a mí, a mi trayectoria y a mi vida. Porque puedes resonar conmigo o con Ana, ¿no? Pero al final eres tú en tu trayectoria y tú eres la creadora o el creador de esto que estás viviendo. Sí. Entonces, respecto a esto que estoy viviendo, ¿qué tiene? ¿Cómo se siente mi masculino? ¿Qué tiene, no? Para decirme. Y lo mismo con el femenino. Eso es como lo más básico, es un punto de partida, la escritura, la autoescucha y ponerlo en un papel para sacarlo de esta repetición mental, ¿no? Sí, gracias. Así lo haremos. Gracias por compartirlo, Carol. También iremos a buscar tus ejercicios y tus meditaciones, que, bueno, hay veces que la gente necesita como lanzarse un poco escuchando y de la mano, y luego, un poquito más adelante, se arranca con los ejercicios y puede ir muy bien. La verdad es que sí. Y ya para ir finalizando, te voy a hacer unas preguntas así cortitas de cierre. Y la primera de ellas es, este podcast se llama No vale callarse. ¿Qué cosa te callaste en un momento determinado de tu vida? ¿Qué situación en el camino en la que tú tuviste esa respuesta desde tu comportamiento? Callar. Y que la Carol que eres hoy ya no volvería a repetir. Mm, Me he callado muchas veces el te amo, por ejemplo, hacia mí misma y hacia personas en mi camino. Sí, sí. Me he como autonegado, ¿no? El amor y se lo he negado a otros. Qué bonita esta y además tiene también
tiene su reflexión, al menos para mí. Gracias. ¿A quién te gustaría que trajera el podcast? Alguien que, no importa que sea una persona que se dedique a nada en concreto o que sea más o menos relevante, pero si se te ocurre alguien que tú pienses que mola el mensaje que tiene para compartir, si se te ocurre y quieres compartirlo, pues agradecida. No lo sé. Yo no sigo a muchas personas. Bueno, pero hay muchas, muchas. Por ejemplo, bueno, alguien que me viene a la mente ahora es Tania Rus, que es una mujer que está en Madrid, que es preciosa, que trabaja mucho con la voz y ella tiene voz binaural y hace también un trabajo alquímico a través de la voz. Qué bonito, no la conozco, te lo agradezco y echaré un vistacito para acercarme a ella y para verla y bueno, de repente la invito y si le apetece venir pues sería fantástico. Esa mujer adulta que serás en el futuro, esa mujer madura, esa mujer ya de años, de 80 años vamos a decir, ¿qué le diría a la Carol de hoy día presente, de este momento presente? Que no me preocupe por nada, que sigo preocupada. ¿De qué me preocupo? Si ya sé que todo está concedido. Que no me preocupe, que camine tranquilamente, que va a estar todo bien, que está todo bien. Esto vamos a tener que darle un poquito para atrás para volver a escucharlo. Que no te preocupes, que todo está concedido. No tienes que preocuparte más. Lo vamos a utilizar. Carol, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Se me ha pasado súper rápido. Gracias por tu aportación, por tu experiencia sincera, por lo que has compartido. Que vaya todo muy bien y espero que nos veamos prontito. Muchas gracias por estar. Gracias, Ana, gracias a ti por abrir el espacio, por sostenerlo y bueno, por la audiencia también que reciba lo que necesita y lo que ha venido a encontrar en este encuentro. Gracias, gracias a todos. Gracias, Carol. Hasta pronto. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.